Hola, hola, queridos amigos de John Silent Radio, bienvenidos a un nuevo podcast de nuestra revista radiofónica John Silent Radio, Misterio y Terror. Gracias por estar aquí, les mando un gran saludo a todos nuestros radioescuchas, sobre todo a nuestro fan número uno que es nuestra amiga Telma, por supuesto a nuestro amigo Rafa, a nuestra amiga Galadriel, a nuestro amigo Echiro y a todos los que nos escuchan. No me gusta que se me pase nadie, pero son muchos los que nos escuchan y muchas gracias porque yo pienso en ustedes y siempre estoy pensando de qué se puede tratar el siguiente programa. Y déjenme les digo que yo en estos días hice un viaje muy bonito, muy importante, que después les estaré dando detalles. Pero ahora quiero hablar de otro tema, fíjense. Porque aunque ustedes no lo crean, como el meme ese de un chico que está a punto de dormir y de repente se despierta preguntando algo inverosímil. Yo así estaba en otro lugar, estaba en otro sitio viajando y estaba siempre a punto de dormir y llegaba a mi mente así como de... ¿Cómo es que vencieron a Drácula? ¿Y por qué llegué a esta conclusión o por qué llega esta idea a mi mente de forma reiterativa? Porque nosotros tuvimos unos programas especiales de cómo vencer a los principales monstruos del Monsterverse, como Drácula. Y pues yo recuerdo que en ese programa terminamos y concluimos que no podemos vencer a Drácula. Y no podemos vencer a Drácula, porque Drácula tiene muchísimos poderes. Drácula, para empezar, es un ícono, es una superstar de la oscuridad, del terror. Drácula es una criatura maligna, perversa, cruel y despiadada. Bueno, era amigos, porque por si ustedes no lo saben, Drácula pues ya no se encuentra en este mundo. Me refiero a que Drácula perdió su vida el 1 de enero de 1890 a mano del protagonista de la novela homónima, Jonathan Harker. Así es, no sabías, tú pensabas que Drácula había huido, o que se encontraba por ahí, o como en una película, en una adaptación de Nosferatu, que Drácula va como en un jinete al final, más bien como va cabalgando un caballo, siendo un jinete, pero no. Drácula sí perdió la vida. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Cómo lo lograron vencer? ¿Y por qué me causa tanta controversia que Drácula haya sido vencido? Considerada como la novela de terror más hermosa jamás escrita, elogiado por Arthur Conan Doyle, hasta el día de hoy se sigue publicando, traducida a más de 150 idiomas y ha logrado vender alrededor de 12 millones de copias. Sin embargo, aún muchas personas pues no lo consideran un clásico. Yo creo que sí, es un clásico de la literatura gótica. Y por supuesto, de la cultura popular. Existen algunas referencias antes de la novela de Drácula. Por ejemplo, sabemos que la historia de Carmina fue escrita antes. Algunos meses antes fue publicada, pero así fue. También un cuento llamado El extraño misterioso por Karl von Watzmann. Y pues también se cree que está basado en Vlad III, el emperador príncipe de Valaquia. Al vampiro Drácula se le considera como el prototípico y arquetípico de todas las obras de ficción posteriores donde salen vampiros. Recuerden que este personaje es un no muerto, un vampiro centenario, transilvano de la nobleza que afirma ser un Skelly o también conocido como descendiente de Atila, el Uno. Habita en un enorme castillo y hermoso en los montes Cárpatos, cerca del paso de Borgo. Si ustedes leen Drácula, pues se ven todos esos lugares tan hermosos y tan fascinantes como son esos profundos bosques europeos. A diferencia de los vampiros del folclore de Europa del Este, que son retratados como criaturas repulsivas y cadavéricas como los gules, Drácula es muy apuesto, es carismático, pues es de la realeza, aristocrático, tiene conversaciones profundamente inteligentes, donde se muestra el orgullo de su herencia. Tiene nostalgia al pasado y es todo un caballero, aunque es un monstruo. También se cree que su escritor, Bram Stoker, se basó en la húngara Erzsébet Bathory. La condesa Bathory era un miembro de la realeza también, que decían que se bañaba con sangre de doncellas jóvenes para mantener su belleza. Por ahí también se cuenta que
Stoker se valió de dos obras importantes para describir la belleza de los paisajes de Rumania. Una es de Emily Gerald y es La tierra más allá de los bosques. Y la otra se llama Un informe sobre los principados de Valaquia. A mí me fascina que Drácula tenga una profundidad en sus raíces. Tú lees a Drácula y los personajes hablan mucho sobre la historia de esos países que para nosotros es completamente vedado y desconocido, y que solo a través de sus palabras nuestra imaginación fluye hacia un mundo que nosotros no vivimos y que nosotros ni siquiera percibimos, pero que existió en medio de guerras, de violencia, de tronos, de castillos y de criaturas como Drácula. Drácula, siendo esta criatura malévola, un vampiro, un Nosferatu, un no muerto, tiene diferentes poderes, controla a los lobos. Recuerden que antes no existían los transportes que hay ahora, la gente andaba en carretas, en caballos y andaba en los profundos bosques de Europa y de repente escuchaban lobos y sabían que venía el fin, porque nadie puede huir de los lobos, a menos que estés cerca de una ciudad o que estés en un lugar seguro. Los lobos te van a perseguir hasta terminar contigo. Son muy inteligentes, no se cansan y tienen un área muy grande para cazar. Entonces imagínense, Drácula podía manejar a estas criaturas que por mucho tiempo fueron el terror de Europa. Puede manejar las tormentas a su antojo, se puede transformar en bruma, se puede transformar en ratón, se puede transformar en perro, se puede transformar en lobo, se puede transformar en murciélago. No tiene que comer, se alimenta de la sangre de los seres vivientes. Lo único que le hace daño es la luz del sol. Y según las creencias populares y tradicionales de esas zonas del mundo, pues la única forma de acabar con él es enterrarle una estaca en el corazón, exponiéndolo a la luz del sol, que lo hace ceniza, o después de ponerle la estaca, le tienen que quitar la cabeza del cuerpo, ¿sabías? Porque la sola estaca pues no funciona, porque como en muchas películas le quitan la estaca y como si nada. Y es la única forma de terminar con Drácula. Tiene super fuerza, superpoderes, puede volar, puede tener control mental sobre las personas. Y bueno, ahí es donde radica la duda. Y esta fue la gran presentación de este programa. ¿Y por qué esta duda que yo tengo? ¿Por qué vencieron a Drácula? Porque ya hicimos un programa en el que analizamos las debilidades de Drácula y nos damos cuenta que sí es posible vencerlo, pero es imposible vencerlo. ¿Y por qué es imposible? Pues porque Drácula tiene muchas formas de defenderse. Y además, según la historia, Drácula tiene 3 novias, las cuales en el libro no tienen nombre, pero en posteriores películas les pusieron nombres. Entre ellas, por ejemplo, Verona, Marischka. Y resulta que estas chicas vampiro pues lo defienden, lo protegen. Drácula se coloca o se esconde o se guarda en antiguos campanarios, en iglesias abandonadas, en sótanos, en castillos bajo llave, en mazmorras. Es muy difícil acercarse a Drácula. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo estaba hablando un poco de Drácula con mis alumnos, ¿no? Y les dije, bueno, tenemos que leer, tenemos que promover la lectura y la redacción. Y como a ustedes no les gustan los clásicos, ni tampoco les gusta el costumbrismo mágico, que por cierto a mí tampoco. Entonces les dije, vamos a leer clásicos, pero de terror. Y todos estaban muy contentos. Y les dije, vamos a leer Drácula. Entonces alguien me dice quién es Drácula. Y nadie sabía quién era Drácula. Y me dijeron, es que yo conozco a Drácula que tiene una hija. Y dije, ¿qué? ¿Cómo que Drácula tiene una hija? Y me acordé que en una película para niños que se llama Hotel Transilvania sale un papá que es Drácula y que tiene su hija. Entonces yo dije, ¿en serio me estás hablando de Hotel Transilvania? Y me dijeron, sí. Así conocí a Drácula. Entonces dije, no, querida. Le dije a mi alumno, no es posible que tú no sepas quién es Drácula. Entonces le pregunté a todos quién es Drácula y nadie sabía quién era Drácula. Y me sentí profundamente decepcionado, porque Drácula es una de las figuras más importantes del mundo de terror. Yo creo que el libro de Drácula es la representación, es el máximo libro de terror y el más hermoso y el más entretenido, porque además está escrito en forma de cartas y esto lo hace pues muy interesante. Lo hace un libro que no puedes dejar de estar leyendo, ¿no?
porque por un lado estás viendo ahí el chisme de todo lo que escribe Jonathan Harker en su diario, y por otro lado ves lo que escribe su novia y todo. Pero habrá quien no conozca la historia, pues así como mis alumnos no conocen a Drácula, estoy seguro que algunos de ustedes no conocen la historia, y la historia puede ser muy complicada y muy compleja porque pues es una novela, así que trataré de contarla de la forma más superficial. Y así empezamos nuestro programa. Drácula, esta hermosa y a la vez terrorífica y fatal criatura, cae en las manos de unas personas que terminan con él cuando él había ya cumplido muchísimos años encerrado en su castillo, teniendo esa vida oscura. Todos a su alrededor sabían quién era él, porque todos los campesinos de la zona, en las inmediaciones del castillo de Drácula, tenían temor a acercarse al castillo porque hablaban de él y decían que era una criatura maligna que se alimentaba de sangre. Entonces sabían quién era Drácula. Pero vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. Estamos de regreso en John Silence Radio. Gracias por estar aquí. Pues habíamos hecho un programa anterior de cómo vencer a Drácula. Concluimos que no puede ser vencido Drácula. Pero, oh sorpresa, en la novela de Drácula, Drácula es vencido. ¿Y cómo es que esto es posible? Cuando Drácula es vencido por unos chicos que no pasan de unos 30 años y que además pues ni creían en Drácula. ¿Y cómo es que lo agarran? ¿Cómo es que lo persiguen? ¿Cómo es que terminan con él? ¿Por qué? Porque es que a mí me causó mucha controversia. Hace poco se acaba de estrenar la película de The Last Voyage of the Demeter, que habla sobre uno de los capítulos de Drácula, donde Drácula está tratando de viajar a otra zona de Europa por medio de un barco y termina con toda la embarcación, termina con toda la tripulación, perdón. Y bueno, donde se para Drácula se arma el caos. La película es muy buena, aunque tuvo muy malas críticas, pero a mí me gustó demasiado. La pasé muy bien cuando la vi y todo eso me ha hecho reflexionar. Y después con mis alumnos, cuando les pregunté quién era Drácula y me dijeron que era el de Hotel Transilvania, que tenía una hija rebelde, dije no, esto no puede seguir así. Entonces decidí seguir hablando de Drácula porque después de todos estos momentos, en el viaje que hice, conocí la casa que describen en la novela de Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Sí, amigos, allá en San Francisco, California, ahí estuve frente a la casa de donde entrevistan a Louis de Point du Lac. En la película lo entrevistan en un hotel, pero en el libro comienza diciendo que lo entrevistan en una casa y dicen incluso la dirección en San Francisco. Entonces yo ni tardo ni perezoso fui a esa casa y entonces estuve ahí y estuve frente a lo que Anne Rice denominaba la casa donde había sido la entrevista que daba inicio a su hermosísima historia de vampiros, que es Crónicas Vampíricas, ¿no? Y todo entonces he estado como muy empapado con cuestiones de vampiros. Y después me puse a leer Drácula otra vez porque, pues les digo, me nació la duda de cómo lo vencieron. Y aquí les voy a decir por qué y cómo ocurrió todo, muy a mi manera, sin mayor preámbulo. Claro que esta solo es mi percepción y este es un diálogo con cafecito y con galletitas, así que disfruta nuestra plática, vamos a echar chal, vamos a echar chisme sobre Drácula, que es lo que nos gusta, poder platicar de las cosas que nos interesan y sobre todo pues hacer un análisis, así como a ver qué pasó aquí, qué pasó, por qué ocurrió, por qué esta criatura que es un ícono del terror y de pronto cómo terminó. Pues ahí con una estaca clavada en el pecho y sin cabeza. ¿Cómo? Bueno, pues ahí les va. La historia nos narra, muy desde mi perspectiva, a esta criatura que vive en Rumania, pero él ya quiere comprar una propiedad en Londres. ¿Por qué Drácula se quiere ir a Londres? No lo sé, pero en el libro te explican que Drácula tiene una biblioteca llena de libros ingleses y que hablan de la cultura inglesa
y que además hablan sobre la modernidad. Recuerden que en esa época pues estaba aconteciendo toda la revolución industrial, estaba un siglo nuevo, nuevas luces, nuevas cosas, nueva tecnología, nuevos transportes, y Drácula se le antojó ir a Inglaterra porque decía o pensaba que era como el corazón del mundo. Drácula es una persona, y de acuerdo al libro, bueno, no es una persona, es un monstruo, pero les voy a narrar la personalidad que yo descubrí de Drácula. Drácula es muy inteligente, es muy amable, es muy sensible, es una persona muy interesante, suele poner atención cuando hablas con él, le interesa saber tu perspectiva de las cosas y a la vez le gusta mucho que lo escuchen y que escuche sus historias fantásticas de cuando él estuvo presente en las guerras, de cuando él conoció algunas otras zonas de su propio país, de su propia dinastía y de la sangre. Entonces una persona o esa entidad maligna es muy interesante. Por supuesto que tiene una maldad intrínseca porque se tiene que alimentar de sangre para sobrevivir. Y pareciese que no tuviese verdadero amor a la humanidad, porque puede hablar de una forma muy apasionada sobre la humanidad, pero en el fondo pues la destruye. Entonces, además de que es una criatura pues controversial, que tiene sus dimes y sus diretes, que tiene sus pros y sus contras, que también es una criatura que suele ser muy contradictoria a sí misma. En el libro como que no te explican claramente el origen de Drácula, pero en la película te explican como un origen romántico, pero en el libro no es así. En el libro está mayormente basado en las leyendas europeas donde hablan de esta criatura, y nuestro autor pues lo convirtió en un señor, en un príncipe, dueño de un castillo, con él como si la pudiera con todas, ¿no? Porque lo puede y lo tiene. Y Drácula pensó que podía aprender de Inglaterra a través de esos libros, incluso aprendió inglés por medio de esos libros. Entonces decidió comprar una propiedad, obviamente en Inglaterra, ¿no? Desde Rumania. Y en esos tiempos, pues se estilaba entonces que la inmobiliaria que le iba a buscar la propiedad, pues iba a mandar un representante a su castillo porque ya la había comprado. O sea, a Drácula le mandaron la información por correo, los metros cuadrados, la ubicación y todo, y Drácula decidió comprarla y envió el dinero y la compró. Pero un representante de esa empresa llegó a su castillo para firmar las escrituras de ese inmueble y para cerrar el trato. Este representante es Jonathan Harker. Jonathan Harker es esposo de Mina Harker. Bueno, más bien son comprometidos. Jonathan y Mina pertenecen a una clase social alta, más no noble. Les cuesta trabajo, por así decirlo, sobrevivir. Y Jonathan pues tiene que trabajar, no vive de una herencia. Y Mina pues también le ayuda. Mina también le ayuda a escribir. A Mina le encanta escribir. Son muy jóvenes los dos. Pero ellos sí tienen conocidos muy ricos. Primer error de Drácula, pero vamos a dejar un poco de espacio para seguirles contando la historia a grandes rasgos. Entonces Jonathan viaja al castillo de Drácula para firmar estas escrituras, y Jonathan va notando cosas raras, como que desde antes de llegar al castillo la gente le dice que no vaya, y cuando se acerca le ponen un crucifijo y todos lo persignan y le dicen que por favor no vaya, pero bueno, Jonathan tiene que ir a cumplir con su deber y va. En el castillo empieza a descubrir cosas extrañas, como que Drácula no se refleja en los espejos, como que Drácula no come, aunque él dice que ya comió, pero no come comida, bueno, o sea, sí chupa sangre, pero no come alimentos, ¿no? Pero hasta el momento Jonathan todavía no ve que chupe sangre, ¿no? Y Drácula pues hace cosas raras que Jonathan poco a poco se va dando cuenta, como salirse por la ventana como si fuera una lagartija y salir del castillo así, como por la ventana de una forma imposible. Y poco a poco Jonathan se va dando cuenta que él es prisionero de Drácula, que está encerrado en ese lugar y que tiene que ser inteligente porque ya percibió que Drácula, el conde Drácula, es una criatura maligna. Y Drácula pues lo está tratando de mantener con vida porque le está tratando de sacar todo lo posible de información sobre Londres, porque él se quiere ir a vivir a Londres, Drácula, ¿no? Y Jonathan pues es de ahí, entonces está tratando de sacarle todo lo que puede y le dice que va a quedarse un mes en el castillo, y todos los días platican sobre la cultura, pero Jonathan sabe que va a llegar el momento en el que pues ya va a ser muy obvio que Drácula
vas a ver que él se autopercibe como un prisionero y pues va a tener que terminar con la vida de Drácula, porque además Jonathan también después descubre que en el castillo hay otras vampiras, que son las 3 novias de Drácula, y que Drácula las alimenta con bebés. O sea, va y se roba niños y se los lleva. Y es una cuestión muy cruel y despiadada, y Jonathan ya se dio cuenta. Bueno, el caso es de que Jonathan se percibe que Drácula ya se va a ir. Se va a ir en unas cajas llenas de tierra, porque otra de las leyendas de Drácula o de los mitos es que Drácula tiene que estar en la tierra de su país para seguir manteniendo su fuerza. Entonces Drácula va a viajar en unos contenedores de tierra y ahí va a estar él adentro para llegar a Londres. Y ya decidió dejar a Jonathan en el castillo porque ya sabe que Jonathan ya lo sabe todo. Y a manos de las vampiras quienes van a terminar con su vida. Entonces Jonathan, antes de que pase todo eso, decide lanzarse. Tratar de salir del castillo por medio de las murallas, pero no puede y se cae al río y pierde el conocimiento, y es encontrado río abajo por una orden de religiosas que tienen un hospital, y entonces lo empiezan a curar. Mientras tanto, su esposa Mina está en Londres y viaja a algunos condados junto con su mejor amiga que se llama Mina. Y aquí viene un grave error, porque Mina es una Scream Queen. Mina es una chica que tiene mucho dinero, hermosa, rubia, despampanante, las tiene todas, es joven. Tiene 3 pretendientes, uno de ellos es un doctor, el otro es un tejano aventurero y el otro es pues su verdadero pretendiente. Entonces son 3 chicos fuertes, jóvenes que la persiguen. Yo no sé, amigos, si ustedes lo pueden imaginar así, pero es una como Regina George, así de chicas pesadas. Así yo me imagino a Lucy. ¿Por qué? Pues porque Lucy vive como muy... Aunque ella dice, y Mina comenta, que no están muy ligadas a la moda, pues sí les gusta asistir a los lugares de moda. O sea, van a los conciertos, van a las obras de teatro, van a los espectáculos más exclusivos, conocen personas muy interesantes, famosas, ahora sí que la crema innata de la sociedad en donde ellas se encuentran. Entonces yo me imagino que Lucy es una Regina George, así como la de chicas pesadas. Y Mina pues es su amiga. Mina es su amiga. Y Lucy pues les digo que tiene 3 pretendientes. Es Arthur Homewood, que es su verdadero pretendiente, un galanazo. El doctor John Seward, que a pesar de ser muy joven, pues él ya tiene... ya trabaja en un hospital psiquiátrico. Incluso él es el coordinador y el dueño. Y Quincy Morris, que es un tejano, buscador de tesoros, que es también muy atractivo, muy alto, muy fuerte y muy aventurero y muy tipo Indiana Jones. Y Lucy, o sea, los 3 le gustan. Entonces, aunque ella ya tiene un compromiso, ya está comprometida con uno de ellos, le sigue dando cuerda a los otros. Entonces, la siguen y la cuidan. Y Jonathan y Mina son amigos de Lucy. Entonces Jonathan está por allá trabajando, Mina está con Lucy, y resulta que Drácula pues viaja hacia Inglaterra a través del barco Demetrio o Demeter, donde ocurre una sarta de cosas terribles porque Drácula termina con toda la tripulación del barco. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Silence Radio.
estamos de regreso hablando de por qué, cómo vencieron a Drácula. Pues resulta que Drácula, esta criatura maligna, vive en su castillo. Jonathan Harker llega para firmar las escrituras porque Drácula, toda la novela trata de que Drácula está intentando mudarse a Inglaterra. Otro problema, o sea, ¿cómo puedes hacer una mudanza tan grande? Mejor dejas todo en un sitio y te vas al otro, ¿no? Pero bueno, ya. Drácula se le ocurre viajar a Inglaterra en el Demeter, donde termina con toda la tripulación. Lo que no se espera y no cuenta Drácula es que Jonathan se escapa. Y esto es muy grave porque Jonathan lleva toda la información de quién es Drácula porque él ya lo descubrió. Jonathan está siendo tratado en un hospital religioso porque lo encuentran río abajo. Y Drácula destruye el Demeter. Y entonces eso sale en las noticias. Es otra cosa que Drácula no se esperaba. Que ya estamos en un mundo que se está globalizando, que está creciendo. Y entonces en todos los periódicos apareció la extraña, muy extraña tragedia del Demeter. Porque toda la tripulación desaparecida y el capitán amarrado al timón con unos rosarios en la mano y sin vida. Y con su bitácora en una botella donde cuenta que una criatura maligna se apoderó del barco y terminó con todos. Entonces, pues mucha gente, obviamente, en Inglaterra piensan que toda esta situación fue una exageración, una mentira, como si el capitán hubiera estado agonizando. Pero a pesar de que las personas pudieran no haber creído la historia, pues sí les fue muy extraño ver que este barco llegó junto con una tormenta, una increíble niebla, un banco de niebla que casi nunca se había visto en ese puerto. Y cuando llegó el barco ya vacío, destruido, con la tripulación desaparecida y con el capitán muerto amarrado al timón, salta un enorme perro negro. Y la gente, en vez de pensar, oh, es el perro del demonio, es Drácula, no, piensan que es un perro que sobrevivió y entonces por mucho tiempo lo estuvieron buscando. Y también por eso la noticia se hizo muy relevante, porque por todos lados buscaban al perro, pues para darle asilo, para ayudarlo, porque fue el único sobreviviente del Demeter. Entonces el Demeter estuvo de moda mucho tiempo y Drácula, que pensaba llegar desapercibido en un banco de niebla como si viviera 100 años atrás. No, querido, todo el mundo se dio cuenta que llegaste. Entonces ese fue otro problema, ¿no? Porque pues nadie sabe, por esos entonces nadie sabe qué era Drácula o la leyenda de Drácula, porque era una leyenda muy regional de los campesinos de los Cárpatos. Y nadie sabía exactamente que era un vampiro. No existían los vampiros en Inglaterra, no tenían como el conocimiento real de lo que era un vampiro. Pero pues aquí viene Van Helsing. Van Helsing, otro doctor. O sea, Drácula ya se metió con 2 doctores. Y eso es, querido, es la guerra. O sea, no puedes luchar contra 2 doctores. Pero bueno, un doctor en leyes, un doctor en medicina, un científico, filántropo, investigador del oculto. Van Helsing se hace amigo de estos tipos para luchar contra Drácula. Porque resulta que cuando Drácula llega a Inglaterra, se le ocurre al señor meterse con la Regina George de por ahí. Así es, amigos, Drácula no se ubica y se le ocurre meterse con Regina George, que es nuestra amiga Lucy. Recuerden que Lucy, esta chica de la alta sociedad, con 3 pretendientes, con padres ricos, con muchos amigos, que conoce al psiquiatra, que conoce a Van Helsing, que conoce a todo mundo, que es amiga de Mina. Y bueno, Drácula se le ocurre ir a atacar a Lucy. Drácula tiene también por ahí una criatura, una persona que pertenece a un hospital psiquiátrico que se llama Renfield. Y Drácula lo está manipulando mentalmente para que de alguna forma Renfield le ayude a su arribo a Inglaterra. Otro error que tuvo Drácula, amigos, porque Renfield está en un hospital psiquiátrico. La novela dice que desde el principio está en el hospital psiquiátrico. En las películas te muestran que Renfield termina en el hospital psiquiátrico por sus delirios de Drácula, pero en realidad no, en realidad siempre estuvo en el hospital psiquiátrico. Entonces, señor Drácula, ¿cómo se consigue un ayudante que está internado en un hospital psiquiátrico? No la riegue. Se hubiera conseguido uno de esos fortachones que son los novios de Lucy, pero no, se consigue al Renfield. Mala decisión, señor Drácula. Y luego llega a esta zona de Europa donde está Mina, donde está Lucy, y ¡oh, sorpresa! Drácula se le ocurre atacar a Lucy. Y Lucy pues ahorita es la chica más hermosa, la más asediada, la más popular, y es una drama queen. Y resulta que ahí va Drácula. ¿Y qué pasa? Pues obviamente a Lucy,
como nadie sabe qué enfermedad tiene, pues contactan al doctor Van Helsing, que es este doctor que se las puede todas porque tiene muchísimos estudios. Ya, y le dice que Lucy es una vampira y nadie lo puede creer hasta que llega Jonathan, porque Jonathan, bueno, Mina lo alcanza al hospital y luego ya llegan y pues les cuenta a todos, miren, ¿qué creen? Que me mandaron a un castillo y sí, hay un monstruo y ya llegó acá y es el Drácula y es el que le hizo a Lucy. Entonces, aunque podríamos parecer que en ese lugar la mayoría de las personas podrían ser escépticas porque se encontraban en la cumbre de la sociedad, todos eran licenciados, eran académicos, eran médicos, eran lo más alto en la ciencia, pues al final Jonathan les confirma que es verdad lo que Van Helsing dice cuando atiende a Lucy, que es vampira. Y Lucy muere como humana, pero renace como vampira y la encuentran y, oh sorpresa, pues tienen que terminar con ella porque es una vampira. Y terror. Y ahí se dan cuenta que sí, Drácula anda por ahí. Y se le van todos encima. Y entonces Drácula no puede contra ellos. Cosa terrible, porque de verdad que lo persiguen con fuego, agua bendita y con todas las cosas que pudieran hacerle daño a Drácula. Y que Drácula por ningún momento se le ocurrió pensar que alguien podía tener esa información. Pero el doctor Van Helsing la tenía. Entonces son una serie de eventos desafortunados para Drácula. ¿Cuáles son? Pues que se hace de aliado de un psiquiátrico. De un paciente psiquiátrico. Ay, Drácula. Luego, ¿qué pasa? Está tratando de viajar a Londres en unas cajas y hace un reverendo desastre en el Demeter y todo el mundo se entera que algo pasó. Y ahí tiene un punto menos porque pues hay sospechas. Después llega Drácula y en vez de buscarse pues una chica ahí de perfil bajo que nadie se dé cuenta, no, se le ocurre meterse con la chica más reina y con la más queen y con la más popular de por ahí, que es Lucy, y que tiene 3 noviesotes que van a vengarla. Y después, pues se escapa Jonathan y llega para decirles, es verdad. Todo el chisme que le está contando Van Helsing es verdad. Yo conozco al tal Drácula, sí es un viejo maldito feo. Es feo y malo. Entonces, pues ya lo empiezan a perseguir con todo lo que Van Helsing les dice que tengan. Ajo, agua bendita, no sé qué tanta cosa, porque no solamente es eso, creo que es rosa de Castilla, que también sirve contra Drácula, y fresno del cerro, hay algunas ramas que usan contra Drácula, obviamente la cruz, y obviamente pues lo están persiguiendo con la estaca para matarlo. Entonces Drácula decide y se da cuenta que no va a poder, y entonces regresa a su castillo y lo persiguen en caballo hasta su castillo, porque Jonathan sabe perfectamente dónde se encuentra, y Jonathan conoce el castillo. Entonces pues así es lo que pasa con Drácula. A mí me gusta porque a pesar de que Drácula es vencido, pues es casi como aquellas películas donde el mal está a punto de ganar, como las del Señor de los Anillos, que casi puros eventos fortuitos hacen que los buenos pues tengan una oportunidad, porque les salen los jinetes del anillo, los Nazgûl, les sale el Balrog, les salen orcos por aquí, orcos por allá, arañas malignas, y nuestros protagonistas son unos bendecillos ahí chistositos que nomás saben sembrar papas y no saben ni pelear. ¿Y cómo es posible que estos 4 y al final nomás 2 llegan al monte del destino y logran arrojar el anillo y terminar con la maldición? ¿Cómo? Si hasta una araña los agarró y los picó. Y no les estoy hablando de una arañita, amigo, les estoy hablando de una araña de varias toneladas. Y entonces el Señor de los Anillos es así. Es una historia que por eventos afortunados nuestros protagonistas logran sobrevivir, pero casi de pura chiripada. Y eso pasa en Drácula. Drácula, que estuvo encerrado 100 años, que no sabe bien cómo es el modernismo ni las mentes, pues decirlo de alguna forma, modernas de aquella época, que son todos los chicos que están de protagonistas, aunque realmente pues estamos hablando de los finales de 1800, no pueden ser muy modernos para nosotros, pero en ese momento pues Drácula estaba metiéndose con las personas más capaces para exterminarlo. Sí, pues era una leyenda y él confió en que nadie pudiera creer en que existía su verdadera naturaleza, pero pues por ahí andaba el Van Helsing y él les dijo la verdad. Vámonos unos comerciales y regresamos.
Quédate con nosotros. Esto es John Silence Radio. John Silence Radio. Y pues sí, amigos, entonces todos estos eventos dieron pie a que Drácula se sintiera perseguido, se sintiera debilitado, hasta que lo encontraron dormido en su castillo. Y entonces llevaron a cabo el ritual para exterminar vampiros. Se estacan el corazón, le cortaron la cabeza, ahora sí como dice la Reina Roja, ¡córtenle la cabeza! Le cortaron la cabeza y lo encerraron en una bóveda. O sea, dejaron el cuerpo ahí de Drácula ahí, ya decapitado y con la estaca, sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Y Mina, porque algo, por lo menos Drácula pues por ahí tuvo un acierto. Empezó a transformar en vampiro a la novia de Jonathan, a Mina, porque también la empezó a acechar. Entonces, la gran ventaja es que una vez que terminan con la vida de Drácula, pues toda su maldición y sus descendientes mueren. Pero como Mina todavía no era vampiro, pues Mina no muere, más bien como que se le revierte el proceso. Aunque ya andaba para convertirse, que pues era una buena idea de Drácula que la usara como rehén, ¿no? Para decirle así, o me dejan en paz o me llevo a esta. De todas formas, si Mina se hubiera transformado en vampiro, no hubiera manera de dar paso atrás. Pero no sucedió. Las novias de Drácula también terminaron con ellas. Y es muy triste, aunque en el libro se ve que cuando están persiguiendo a Drácula, las novias de Drácula van y atacan. En el libro no, perdón, en la novela de en la película de Bram Stoker, las novias van y atacan a Van Helsing en la noche. Entonces Van Helsing tiene que hacer como un círculo de fuego para que las vampiras no puedan ingresar. Es que la película está muy padre, a mí me gusta mucho la película de Drácula de Bram Stoker. Creo que está muy bien adaptada al libro, muy muy bien adaptada. Todos esos Dráculas que salen así como vestidos como caballeros, como con smoking. No, queridos, esos no son el verdadero Drácula. Porque Drácula proviene de una dinastía muy antigua de países de Europa que ya ni existen. Entonces pensar que Drácula andaba con smoking, no. Más bien Drácula andaba con capas rojas y con vestidos largos y con vestimenta de guerreros y con armaduras, como podemos ver en la película de Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. Y yo la recomiendo mucho. Y pues ya, amigos, con esto vamos a terminar el programa. La verdad es que yo estoy muy a gusto de poder haber platicado con ustedes, de poder haber hecho este análisis, echado este chismecito. ¿Por qué mencionan a Drácula? Pues porque el Drácula no debió haber pensado un poquito más antes de salir de su castillo. Debió haber estado como en perfil bajo, hasta haber medido el río, o sea, hasta haber medido la situación ahí en Inglaterra, no era cualquier cosa, hasta haberse estabilizado en una zona, en una casa, hasta haber adquirido todo su poder. No que llega y pretende y cree que toda la gente va a estar bajo sus bigotes, y no fue así. ¿Por qué? Porque un grupo de jóvenes ya sabían quién era él, cómo vencerlo, y además los movía a la venganza de Lucy, porque habían perdido a su amiga Lucy, a la novia de tres grandotes y a la mejor amiga de Mina y también amiga de Jonathan. Y además de que Jonathan se había escapado y Jonathan llegó a confirmarles que todo era verdad y que era un canijo, y que Jonathan les dijo dónde vivía, dónde dormía y hasta cómo meterse al castillo. Entonces, pues Drácula de verdad que debió haber sido un poquito más perspicaz, él mismo haber terminado con Jonathan, no haber, o sea, hubiera llegado en perfil bajo, no hubiera hecho una matazón en el Demeter, hubiera llegado, hubieran entregado las cajas, se hubiera conseguido un brazo derecho que no estuviera internado en un hospital psiquiátrico, y le hubiera ayudado a transportar las cajas a la casa nueva, hubiera observado, hubiera salido de noche, hubiera ido al teatro, hubiera ido a cenar, bueno, a fingir que cenaba, hubiera ido a subirse al ferrocarril, hubiera ido a leer los periódicos, y entonces Drácula hubiera sido invencible. No hubiera habido forma de detenerlo. Pero no, salió de su castillo pensando que estaban en 1700. Y no, querido, ya eran finales de 1800.
Todavía suena como muy antiguo, ¿no? Pero no, ya habían pasado 100 años, ya venía la revolución, ya venían las guerras, pasaron muchas cosas en el mundo, iba a haber bombardeos, iba a haber invasiones en el territorio de Drácula, entonces pues yo creo que más le valía a Drácula haberse metido en una cueva y estar despertando ahorita. Pero no, queridos, pues ahora, el 1 de enero, vamos a celebrar el aniversario luctuoso de esta figura que nos hace volar nuestra imaginación, que radica en el libro más hermoso jamás escrito de terror, y que ahora vengo a contarles cómo fue su desafortunada historia, su infortunio, la mala suerte que tuvo Drácula. Se hubiera hecho una limpia antes de salir, y le hubiera pensado, pero a veces así somos, ¿verdad? Tomamos malas decisiones, y Drácula también nos enseña eso, a pensar un poquito lo que hacemos, porque luego ya lo hacemos y ya no hay forma de deshacerlo, y entonces hay que pagar las consecuencias, y a veces las consecuencias tienen un costo muy alto, y Drácula tuvo que pagarlo, a pesar de que logras tener cierta simpatía con el personaje. Dices, me caía bien, no le hubieran hecho eso. Pero pues es que Drácula hizo muchas maldades también. En el fondo radicaba la maldad en su corazón, y su mirada muchas veces en el libro narraban los protagonistas que, a pesar de que él intentaba tener una imagen muy aristócrata y muy ecuánime, no, de repente se veían las llamas del infierno en su mirada, y se veía su ira, y se veía su verdadero ser, que era una cuestión demoníaca e infernal. O sea, no había forma de que se salvara de esa oscuridad. Así que una de las últimas leyendas, una de las dinastías del más rancio abolengo, así desapareció. Así me imagino, como si hubiera sido una criatura de criptozoología. El Thunderbird, el último Thunderbird, cazado por nativos americanos o cazado por vaqueros que andaban persiguiendo y andaban buscando oro. Ay, amigos, me dio un susto horrible porque volteé y vi una cosa iluminada en mi cuarto y dije, ¿qué rayos? Bueno, les voy a contar. Yo tenía 1000 años tratando de comprarme una chamarra reflejante. A mí me gusta mucho la tela reflejante, como en la noche brilla. Entonces ahorita estoy grabando el programa y estoy encerrado en el estudio, y entonces detrás de mí está la chamarra que me compré y está la computadora prendida, y entonces al momento de ver de reojo hacia atrás, pues la chamarra está encendida como si fuera un foco, porque le está dando la luz de la computadora en medio de la oscuridad. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Pero es una chamarra, no es Drácula. Es muy triste, pero Drácula ya no está entre nosotros. Así de triste. Hay otras historias que narran vampiros, dinastías vampíricas antiguas que aún están entre nosotros, como las de Anne Rice. Por ahí tenemos también a Mekare y a Maharet, unas vampiras de la primera generación, después de Akasha y Enki, que fueron los primeritos vampiros, unos gobernantes egipcios que sufrieron una maldición. Ese es el origen de los vampiros, de acuerdo a Anne Rice. Pues hay mucho material, hay muchísimas novelas de vampiros, pero yo te recomiendo las de Anne Rice, porque pues fue uno de los principales motivantes del por qué yo quería viajar a ese lugar de Estados Unidos a donde fui. Porque a diferencia de muchos amigos que se van que a Nueva York, que a Las Vegas, yo quise ir a San Francisco, porque ahí nació la historia de Entrevista con el Vampiro, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Gracias por estar aquí. El que mucho se despide, así es, pocas ganas tiene de irse. Les mando un gran abrazo. Me da mucho gusto poder acompañarte donde quiera que te encuentres, estar en tu trabajo, en tu oficina, estar en tu tienda, como es el caso de nuestro amigo Rafa, o estar con nuestra amiga Mitsuko, que es una gran dentista, o con nuestra amiga Thelma en su hermosa casa victoriana, o con nuestro amigo Carlos Frausto en sus caminatas a través del desierto, o con nuestra amiga Elizabeth Joval en Estados Unidos, también en una casa, ahí compartiendo las tardes con nosotros, y con Ed Shiro, que dice que nos escucha en el bus que cruza la Ciudad de México. Un autobús muy bonito, porque tiene 2 pisos como los de Londres. Aquí en México tenemos un autobús de 2 pisos, rojo igual, y que corre en la avenida más hermosa de la ciudad, que es Paseo de la Reforma. Y yo vivo tan solo a una calle de Paseo de la Reforma. Entonces yo desde mi ventana me asomo y veo pasando esos bus de 2 pisos. Y pienso que es bonito vivir aquí, pero más bonito es poder llegar a tu corazón. Gracias por estar aquí, les mando un gran abrazo. Recuerda, comparte, recomiéndanos, comenta, danos like y suscríbete. Cambio y fuera.
audiolibros. Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña.